Antes de continuar, vamos a ver ahora una forma de medir la intensidad que es muy usada en ingeniería y en la vida diaria, que es lo que se conoce como el nivel sonoro en decibeles, que tal vez sea una palabra que ustedes la han escuchado para la cuestión de análisis de ruido, de qué tan intenso, de qué tan alto es el ruido. Entonces, bueno, antes de introducir la definición, entonces me gustaría dar un ejemplo de por qué se usan en la vida diaria o científica las escalas logarítmicas. Entonces vamos a suponer que tenemos un conjunto de valores, por ejemplo, estos que tengo acá, ¿no? 1, 2, 4, tengo un conjunto de números, ¿no? 8, 16, 32, 64, 128. Tengo este conjunto de números que van del 1 al 128. Si en vez de considerar esta lista de números, yo considero el logaritmo en base 2 de x, eso me da para cada uno de los valores de x, 1, 2, 4, 0, 1, 2, con el 8 sería 3, con el 16 sería 4, con el 32 sería 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, si aquí tenemos un conjunto que va del 1 al 128, aquí tenemos un conjunto que va del 0 al 7. Entonces, ¿qué es lo que hace el logaritmo? Esta función lo que hace es comprimir los datos, comprimir los números. Si yo, por ejemplo, saco el número 5 de alguna parte y le digo vale 5, de una vez uno puede devolverse y decir, ya sé de qué está hablando del 32. Entonces, esta lista está bien representada por esta lista, pero esta lista toma valores de 0 a 7. Y eso es lo que se hace cuando uno tiene datos que están muy alejados entre sí. Inventa escalas logarítmicas de tal manera que, por conveniencia, queden pegados. Otro ejemplo sería, por ejemplo, este de aquí. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Si uno saca ahora el logaritmo, pero en base 10 de x, unos datos que van del 1 al 10.000 se nos convierten de nuevo a ¿qué? 1 daría 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces irían de 0 a 4. Si yo digo 2, pues me estoy refiriendo al número 100. De esta manera, la invención de la escala logarítmica surgió precisamente para comprimir datos. Vamos entonces ahora sí a hacer la definición que queremos hacer aquí para medir intensidad de sonido. Sabemos que la intensidad se da en vatios por metro cuadrado, es decir, julios por segundo por unidad de área por metro cuadrado. La intensidad sonora la vamos a denotar por la letra griega beta y está definida por 10 logaritmo en base 10 de la intensidad en vatios por metro cuadrado sobre una intensidad arbitraria I sub 0 que uno puede fijar. En este caso vamos a fijarla como 1 por 10 a la menos 12. Esto está dado en vatios por metro cuadrado, ¿no? O sea, julios por segundo por metro cuadrado. Bueno, las unidades. Entonces, las unidades las vamos a denotar decibeles. Entonces, bueno, si I sub 0 es esto, entonces si yo quiero, por ejemplo, calcular la siguiente cantidad, como vimos en el ejemplo pasado, I igual a 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, era el umbral de audición. Entonces son las menores intensidades que escucha el ser humano a 1000 Hz. En decibeles, ¿cuánto vale esto? Entonces en decibeles, esto vale 10 logaritmo de, logaritmo en base 10 de 1 por 10 a la menos 12 sobre 1 por 10 a la menos 12, que es I sub 0. Entonces 1, esto nos da 0 decibeles.
Entonces ya se entiende por qué I sub 0 se escoge de esa manera, ¿no? Se escoge de esa manera, de tal manera que nosotros, seres humanos, entendamos que 0 decibeles es nada. Menos de 0 decibeles no escuchamos. Entonces, digamos que escoger I sub 0 de esa manera, pues resulta conveniente. Si, por ejemplo, tenemos I igual a el umbral de dolor que estábamos viendo, ¿no? Que era 1 vatio por metro cuadrado. De esta manera, en decibeles tendríamos 10 logaritmo en base 10 de 1 sobre, pongamos este más pequeño, 1 sobre 1 por 10 a la menos 12. Siempre aparece el 10 a la menos 12 porque es este que está acá, ¿no? Y eso nos da en decibeles, entonces, esto da 10 a la 12, baja acá, entonces nos da 120 decibeles. Bueno, hagamos un ejemplo más. Supongamos que tenemos una intensidad que vale 10 a la menos 6 vatios por metro cuadrado. En decibeles, ¿cuánto tenemos? 10 logaritmo de 10 a la menos 6 sobre 10 a la menos 12, eso da 10 a la 6. 10 a la 6, el logaritmo en base 10 es 6, entonces sería esto multiplicado por 6 y nos da 60 decibeles. Entonces observen una cosa muy interesante. Cuando I es igual a 1, ¿no? Vatio por metro cuadrado, los decibeles son 120. Y cuando I es esta cantidad 10 a la menos 6, es decir, 1.000.000 de veces más pequeña que esta, 1.000.000 de veces, redujimos los decibeles solamente en 60. Entonces ahí es donde se ve la compresión de los datos, ¿no? Estos datos están alejados 1.000.000. Estos datos de acá están alejados simplemente el doble. Bueno, finalmente tenemos aquí una tabla de con algunos ejemplos de sonidos o de ruidos que se escuchan, ¿no? Bueno, el umbral de audición, como ya habíamos visto, es 0, ¿no? 0 decibeles. Y aquí, por ejemplo, ponen hojas meciéndose, 10, susurro 30, zumbido de mosquito 40. Este rango ya sabemos que, por ejemplo, de aquí de 60 a 120 es 1.000.000 de veces, ¿no? Entonces, aquí tenemos conversación normal, congestionamiento de tráfico, etc. Esto también depende, una cosa que no hemos visto, de la distancia a la cual uno esté, ¿no? Pues puede existir por ejemplo, un zumbido de mosquito, pero si el zumbido está a 50 metros, pues realmente es de 0 decibeles, ¿no? Eso es porque los ejemplos que hemos tratado, el observador está muy cerca de la fuente. En realidad, el sonido va disminuyendo en intensidad, así como uno se aleja de la fuente. Entonces, todos estos sonidos pues son cercanos a la fuente. Tenemos aquí entonces transporte subterráneo, sirena y concierto de rock, ametralladora, seguramente cerca, y avión jet cercano, ¿no? Digamos, personas que viven cerca a aeropuerto, pues escuchan ruidos muy fuertes de 150 decibeles. Bueno, pasemos ahora a hablar de lo que se conoce como efecto Doppler. El efecto Doppler es un efecto que se produce en cualquier tipo de ondas. Pueden ser ondas en una cuerda, ondas de sonido, ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas las veremos más adelante, pero este fenómeno se puede presentar en cualquier tipo de ondas. Es más común que se introduzca cuando se esté hablando de ondas de sonido, porque digamos que en la cotidianidad nos encontramos con este efecto a través del sonido. Entonces, este tiene que ver con ondas que son periódicas, ondas a las que se les puede asignar un periodo y una longitud de onda. Entonces, tenemos un conjunto de perturbaciones que tienen un periodo t, y debido a que en el medio existe una velocidad v, entonces se introduce a partir de esa frecuencia o de ese periodo una longitud de onda. Entonces, ¿qué sucede?
que la fuente que está emitiendo estas ondas las emite y son recibidas por un receptor. Sin embargo, el receptor puede que se esté moviendo, así como se mueve la perturbación. Es más, la fuente también se podría estar moviendo. Entonces, en estos casos observamos que lo que escucha o lo que ve o lo que mide el observador cambia con respecto a lo que está emitiendo. Entonces, una fuente puede estar emitiendo una frecuencia y el receptor puede estar escuchando una muy diferente a la que emite la fuente. Entonces, la fuente puede estar emitiendo, digamos, a 500 Hz, que eso sería 1 sobre 500 el periodo. Entonces, 1 sobre cada 500 segundos emite un pulso. Sin embargo, si por ejemplo el receptor se está acercando, pues la distancia temporal entre ambos pulsos va a ser tal vez inferior. Entonces eso hace que la frecuencia que escuche aumente. Entonces empezaremos por una fuente que está quieta y emite un conjunto de pulsos igualmente distanciados en tiempo, de tal manera que se establece una longitud de onda, dado que en el medio o dado que estas perturbaciones tienen cierta velocidad. Entonces aquí en pantalla vemos lo siguiente: una fuente que está emitiendo su primer pulso. Esto ocurre en t igual a 0. Y tenemos un observador que se está moviendo de derecha a izquierda, cuya magnitud de la velocidad es v sub 0. Puede ser 5 metros por segundo, 10 metros por segundo. La cuestión es que se está moviendo hacia la izquierda. Un tiempo después, t igual a t, la fuente que está quieta en este punto, en el origen, emite otro pulso. Entonces vamos a tener la siguiente configuración, que es esta de aquí, ¿no? Entonces en t igual a t tenemos que este pulso que produjo se movió hasta acá. Bueno, la velocidad a la que se mueve el pulso, vamos a decir que es v. Entonces, los pulsos viajan con una velocidad v. Esa es la velocidad de la onda en el medio. Entonces, estaba por aquí y en t igual a t viajó hasta acá. Aquí es sencillo calcular cuál es la longitud de onda. Se establece una longitud de onda porque a cada tiempo t periódico, esto 0t, 2t, se va a emitir un pulso. Entonces, aquí vamos a tener v por t y esa es la distancia entre pulso y pulso y esa es la longitud de onda. Dado un periodo, una periodicidad, se establece una longitud de onda dada una velocidad de la onda en el medio. Por su parte, el observador que estaba aquí se movió en ese tiempo hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a encontrar con este pulso en algún punto y luego se va a encontrar con ese pulso después, un tiempo después. Entonces, él va a medir una distancia temporal entre el primer pulso cuando se encuentre y el segundo pulso. Eso es lo que vamos a tratar de encontrar ahora. Entonces, vamos a poner atención al siguiente escenario. Bueno, en cierto instante de tiempo por acá se encuentran los dos. Se encuentra esta con esta. Y él registra ese encuentro, ¿no? El observador, nuestro observador registra ese encuentro. Cuando él registra ese encuentro, tiempo después, entonces sigue su camino y intenta encontrarse con este de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos calcular es delta t. Bueno, ¿qué es delta t que estoy definiendo acá? El tiempo que se demora el observador en encontrar el segundo pulso. Entonces, encontró el primero y va a pasar un tiempo delta t hasta que encuentre el segundo pulso. Entonces, este va a ser el tiempo que demora el observador en encontrar el segundo pulso. Entonces él viene por acá, encuentra este y queremos encontrar cuánto tiempo se demora para encontrar a este. Bueno, para calcular eso vamos a hacer un simple problema de cinemática. Entonces voy a poner un sistema de referencia acá, pequeño. Este es un sistema de referencia. Esta sería una distancia lambda, ¿no? La que hay de aquí hasta acá. Entonces, vamos a llamar a x1 la posición de este pulso de aquí.
La posición de ese pulso, por supuesto que depende del tiempo, ¿no? Entonces, este pequeño origen de coordenadas que ponemos acá es el 0 y él arranca ahí, ¿no? Él arranca en 0. Ahora, vamos a decir que x sub 2 es la posición del observador. Esta posición del observador también depende del tiempo. Entonces, en este pequeño marco de referencia, x sub 1 de t está dado por, que es la posición de el pulso, de este pulso de aquí, ¿no? Bueno, y eso es igual a b por t. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad, recordemos, es un movimiento unidimensional, no es acelerado. Entonces lo que hice fue sencillamente que es un movimiento con velocidad constante. Entonces integré y me dio esto para x sub 1. X sub 2 es igual. X sub 2 es un movimiento que también depende del tiempo y es un movimiento con velocidad constante. La idea es la misma, ¿no? Es la integración, integramos y nos da entonces lo siguiente. Como dije que v sub 0 era la magnitud de la velocidad y como él va a la izquierda, entonces esta sería la ecuación que describe el movimiento del observador. En t igual a 0, o sea, en t igual a 0 para este fenómeno de acá, x sub 2 es lambda. Entonces se van acercando y la idea es encontrar el tiempo en el cual se encuentran. Para encontrar el tiempo en el cual se encuentran, entonces hacemos o resolvemos esta ecuación. De esta manera nos va a dar bt igual a menos b0t más lambda. Y ahora entonces resolvemos y obtenemos, pasamos acá a sumar y obtenemos que t es igual a lambda sobre, vamos a hacerlo aquí, b más b sub 0. Y ese t va a ser igual a nuestro delta t. Es el tiempo que se demora nuestro observador, que primero estaba aquí, en encontrarse el segundo pulso, ¿no? Tiempo que demora O en encontrar el segundo pulso. ¿Eso qué significa? Significa que el observador mide delta t y para él ese delta t va a ser el periodo. Entonces vamos a llamar a t' el periodo que mide el observador. Entonces, para el observador, el tiempo que se demora entre pulso y pulso cambia, ¿no? Entonces ahora st' es igual a lambda sobre b más b sub 0. Bueno, pero ¿qué es lambda? Lambda es igual a b por t, donde t es el, digamos, el verdadero periodo, lo que está emitiendo la fuente. Bueno, y esta ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a definir f' como 1 sobre t'. Y ya sabemos que f es igual a 1 sobre t. De esta manera, entonces vamos a tener f' por acá, 1 sobre f' igual a b sobre b más b sub 0, 1 sobre f. Y finalmente, entonces tenemos que f', volteando aquí en ambos lados, invirtiendo, sería b más b sub 0 sobre b por f. Bueno, esto implica que la frecuencia que observa precisamente el observador, o que escucha, es igual a la frecuencia anterior multiplicada por este factor. Observen que si b sub 0 es positivo, este factor se hace mayor que 1, porque tendríamos b más b sub 0, que es un número mayor que b, dividido en b. Entonces, eso nos da mayor. Entonces, si el observador se dirige hacia,
observen que aquí no dijimos se acerca, sino se dirige hacia la fuente, entonces la frecuencia tiende a aumentar. Entonces, cuando resolvamos problemas de este tipo, nunca vamos a decir que el observador, o nunca vamos a pensar que el observador se aleje o se acerque, se aleje o se acerque, sino si se dirige hacia o se dirige, hacia la fuente, o se aleja o se intenta alejar de la fuente, no necesariamente que se aleje. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales, por ejemplo, la fuente va a la izquierda y el observador la persigue. Entonces uno pensaría que si la fuente va más rápido, V sub 0 tendría que ser negativa, puesto que se va alejando realmente, porque la fuente va hacia la izquierda, ¿no? Supongamos que la fuente fuese hacia la izquierda y el observador también fuese hacia la izquierda, pero la fuente muchísimo más rápido, ¿no? Entonces si va mucho más rápido, pues se va alejando. Eso no significa que V sub 0 sea negativo. Es positivo porque él, independiente de lo que la fuente haga, él se va dirigiendo hacia la fuente. Bueno, vamos ahora a tratar el caso en el cual la fuente se está moviendo. Entonces, observemos el siguiente esquema. Bueno, entonces tenemos aquí la fuente. Entonces nuestra fuente va a emitir un pulso, ¿cierto? Y un tiempo t igual a t, que es el periodo, que es cuando ella vuelve a emitir, emite otro pulso. Cuando pasa un tiempo t, esta perturbación ha recorrido cierta distancia. Esa distancia va a estar dada por v, que es la velocidad de la propagación, por t, porque pasó un tiempo t. Bueno, sin embargo, la fuente ya está lista para emitir su segunda perturbación. Sin embargo, como ella tiene una velocidad, entonces vamos a asignarle una velocidad a la fuente y le vamos a poner v sub s. Como ella tiene cierta velocidad, entonces en el tiempo t, ella recorrió una distancia. Vamos a decir que está ahora por aquí y recorre una distancia de v sub s por t. Entonces, la onda recorrió v por t y ella recorrió v sub s por t. En ese preciso instante, ella emite otra perturbación. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que exista ahora una longitud de onda diferente a la que existe si ella se quedase quieta, en reposo. ¿Por qué? Porque como se acercó a la segunda perturbación, la longitud de onda se hace más pequeña. ¿Cuál sería la longitud de onda ahí? Pues muy claramente la longitud de onda sería esta distancia menos esta. Entonces sería v menos v sub s por t. Eso hace que se produzca una diferencia en la longitud de onda con respecto a la longitud de onda que se produce cuando la fuente está en reposo. Es por eso que a esa longitud de onda la vamos a llamar longitud de onda prima. Es la longitud de onda que se establece en este fenómeno debido a que la fuente tiene cierta velocidad. Si suponemos entonces que aquí hubiese un observador que va con cierta velocidad v, entonces él va a afrontar acá esta configuración y la frecuencia que va a medir nuestro observador pues va a ser la misma frecuencia que encontramos por acá, ¿no? V más V sub 0 sobre V por la frecuencia que está emitiendo la fuente. Sin embargo, si nos vamos un poco más atrás, este sería el periodo que está midiendo ese observador. Sin embargo, va a tener ciertos cambios, ¿no? Porque ya no va a ser lambda, sino lambda prima, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que dedujimos esta distancia temporal?
este intervalo de tiempo. Lo definimos con lambda, como si lambda fuese este grande de acá. Pero lambda ahora es pequeño. Por lo tanto, el delta t, o el periodo que ahora mide nuestro observador, va a ser igual a lambda prima sobre b más b sub 0. Bueno, ¿por qué? Recuerden, acá cuando teníamos la grande era lambda sobre b más b sub 0, ahora tenemos una más pequeña, lambda prima, y entonces va a ser lambda prima sobre b más b sub 0. Eso hace que entonces tengamos b más b sub s sobre b menos b sub s sobre b más b sub 0 por t. Y ese es nuestro periodo t'. Bueno, invirtiendo acá la cuestión, tendríamos entonces que f', que es invirtiendo este, es igual a b más b sub 0 sobre b menos b sub s por f. Y esta es, digamos que, la fórmula general que vamos a ver acá para el efecto Doppler. Bueno, antes de seguir, entonces, vamos a hablar sobre las convenciones. ¿Cómo así las convenciones? Resulta que si el observador se intenta acercar a la fuente, se dirige hacia la fuente independiente de que ella también se vaya hacia él o se vaya hacia otra parte, independiente de eso. Si él persigue a la fuente, este b sub 0 es positivo. Si la fuente se dirige hacia el observador, este b sub s es positivo. Ojo, cuando digo positivo es este número positivo, este negativo queda ahí. Entonces, si b sub s es, por ejemplo, si la velocidad de la fuente es, digamos, 10 metros por segundo y se dirige hacia el observador, aquí sería b menos 10. No significa que sea menos, que sería más 10, no. Este es el que es positivo. Si el observador, por ejemplo, se quiere alejar, se intenta alejar, no se dirige hacia la fuente, sino se dirige al lado contrario, entonces b sub 0 es negativo. Si la fuente no se dirige hacia el observador, sino hacia el lado contrario, b sub s llega a ser negativo y con este menos tendríamos b más el número que esté acá. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, a hacer algunos ejemplos para que esto quede mucho más claro. Bueno, tenemos este ejemplo acá, ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, el fenómeno que más se usa es el fenómeno de ondas de sonido. Y entonces es este tipo de fenómenos, ondas de sonido, las que vamos a utilizar acá para los ejemplos. Entonces dice así: una ambulancia se dirige hacia una persona que se encuentra en reposo a una velocidad de 10 metros por segundo. La ambulancia emite sonidos que tienen una frecuencia de 500 Hz. ¿Qué frecuencia escucha la persona? Entonces, bueno, para empezar nos dicen que emite sonidos, ¿no? Eso significa que vamos a trabajar con onda de sonido. Nos dice además que tiene una frecuencia de 500 Hz, es decir, produce perturbaciones periódicas, cuyo periodo es 1 sobre 500 Hz, ¿no? Porque el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Nos hablan de emitir sonido. Entonces estamos sobre la superficie terrestre, entonces nos imaginamos que tenemos aquí la Tierra, por ejemplo. Tenemos un observador que está en reposo, la persona, y tenemos aquí la ambulancia, ¿no? Digamos, una ambulancia puede ser así, ¿no? Bueno, y está emitiendo un sonido acá, ¿no? Entonces, pues aquí ella tiene una sirena y emite un sonido, ¿no? Bueno, estos serían, digamos, los pulsos que está emitiendo. Y ella se dirige hacia allá a 10 metros por segundo. Entonces, resulta que emite sonidos que tienen esta frecuencia. Esa es la emisión natural de la sirena. Sin embargo, la persona que está acá
va a percibir una frecuencia diferente. ¿Y cómo? Pues a través de la fórmula que tenemos del efecto Doppler. Entonces en el efecto Doppler tenemos B más B sub 0, la fórmula general, B menos B sub S por la frecuencia que está emitiendo. Bueno, aquí tenemos nuestro primer problema, B. Entonces estamos sobre la superficie terrestre y eso era lo que quería llamar la atención. Entonces vamos a asumir que a 20 grados centígrados tenemos esta velocidad, 343 metros por segundo. Entonces, mientras no se diga otra cosa, vamos a trabajar con esa velocidad para la velocidad del sonido. Bueno, en este caso, entonces tenemos que f' es igual. Entonces, ahora cuidado con los signos. 343 más la velocidad del observador es 0. Entonces aquí tenemos 0. Y acá tenemos 343 menos, siempre, menos. Ahora, B sub S, positivo o negativo. Se dirige hacia el observador, positivo. 10. Entonces esto nos da... falta la frecuencia, ¿no? Por 500 Hz. Entonces tendríamos 343 dividido entre 333 por 500. Esto da un poco más de 500, ¿no? Y el resultado es 515 Hz. Bueno. ¿Tiene sentido? Pues tiene sentido. Esta fuente emite la longitud de onda hacia chica y eso hace que exista una transformación en el tiempo de percepción entre pulso y pulso, ¿no? Entonces el tiempo de percepción es mayor y la frecuencia aumenta. Entonces, bueno, vamos a ver un segundo ejemplo para que esto quede todavía más claro. Bueno, este ejemplo dice lo siguiente. En el ejemplo anterior, ¿qué frecuencia escucharía la persona si esta se dirige hacia la ambulancia con una velocidad de 2 metros por segundo o si esta se intenta alejar de la ambulancia a una velocidad de 2 metros por segundo? Entonces tenemos aquí la fórmula del efecto Doppler, que sería B más B sub 0 sobre B menos B sub S por F'. Entonces, ¿qué frecuencia? Perdón, aquí es al revés, ¿no? Tenemos F acá y F' por acá, ¿no? F' es la que escucha el observador. Entonces tenemos acá 343 para el caso A más B sub 0. B sub 0 es positiva en el caso A. Se dirige hacia la ambulancia. Sí, efectivamente es positiva. Dividido entre 343 menos, siempre menos. Ahora, B sub S. La ambulancia sigue dirigiéndose hacia la persona. Menos 10 por 500. Y esto es igual a 518 Hz. Bueno, en el otro caso. Tenemos, esa sería la parte A, ¿no? Y en la parte B tendríamos que F' es igual a 343 y ahora la persona se intenta alejar de la ambulancia a una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces tenemos aquí más, pero como se intenta alejar, tenemos aquí el menos. Siempre respetamos los signos acá, el más y el menos de abajo. Pero a la hora de poner este valor es cuando asumimos el signo. De nuevo, ella se dirige hacia el observador. Esto por la frecuencia natural de la sirena y nos da
512 Hz. Bueno, comentarios aquí. Entonces, inicialmente el observador no se movía, ¿cierto? Y nos daba 515 Hz. El observador se movía, además de moverse la fuente, ¿no? Eso hace que aumente todavía más la frecuencia. Sin embargo, cuando el observador se aleja, él intenta restablecer, digamos, la frecuencia anterior. No lo hace con éxito porque no se mueve a 10 metros por segundo, por ejemplo. Y entonces, o no se mueve a una velocidad suficiente a la derecha, no escapa de que exista una frecuencia diferente. Sin embargo, como él se está alejando, hace que la frecuencia de nuevo baje, ¿no? Entonces, acercarse significa aumento. Entonces, en esta la fuente se acerca, él está quieto. En esta él se acerca y ayuda todavía que aumente la frecuencia. Y acá ya no ayuda más. Entonces, la frecuencia, la ambulancia o la fuente hace que aumente la frecuencia, pero el observador hace que vuelva y disminuya. Entonces, digamos que este es en general el comportamiento del efecto Doppler. Cabe recordar que si la fuente se está dirigiendo no hacia el observador, sino que se quiere alejar, entonces sostenemos el menos, pero ponemos un menos para la velocidad de la fuente.